Bienvenidos a otro Litoral Norte Productivo. Información relevante de Paysandú y la región en este programa número 137 aquí a través de la pantalla de TV Río Canal 3 y A+B. Información de la cuota 481, tercer simposio nacional de agricultura, remate de pampas y poliangos serán los temas que estaremos desarrollando en el programa de hoy. Bienvenidos. Más allá que había una visión desde el punto de vista técnico que el plan la daba, era dar nuestra visión desde el punto de vista industrial, pero enfocado tanto hacia el producto como hacia el mercado. Y el simposio ha sido muy eficiente y te diría que efectivo en remarcar las cosas que son de interés de la actualidad y son fundamentales para la sostenibilidad de los sistemas. No son charlas científicas típicas donde uno presenta un trabajo, son disertaciones sobre un tema. Por eso el prólogo del libro dice, bueno, les devolvemos información con opinión. Estamos más que contentos y el éxito obviamente de que se fue todo nuevamente y no solo vimos compradores que siempre nos siguen, sino vimos nuevos compradores y eso nos pone muy contentos. Es un segundo remate, siempre los remates como que demoran de alguna manera un poco más en asentarse. Sin embargo acá quedó, diríamos de alguna manera, consolidado este remate. Muy positivo, tuvimos la exposición de Paysandú, tuvimos la exposición de Guichón, vendimos en Guichón, ahora vendemos este remate acá, una actividad muy intensa aquí en el departamento. Información destacada de la cuota 481, información que se generó en la ciudad de Yun en el marco de la actividad que organizó la Sociedad Rural de Río Negro, el Instituto Plan Agropecuario junto al Instituto Nacional de Información Agropecuaria. Se ha trabajado muy bien, hay mucho para hacer y hay que trabajar en los deberes, así lo afirmó el doctor Marcelo Seco, principal del grupo Marfrin Tacuarembó. Más allá que había una visión desde el punto de vista técnico que el plan la daba, era dar nuestra visión desde el punto de vista industrial, pero enfocado tanto hacia el producto como hacia el mercado, o sea, hacia la generación de productos como a lo que está pasando en el mercado de cuota 481 y cuáles son sus condiciones. La idea es esa, ilustrar un poquito de qué es 481 y después cuáles son las condiciones que en Uruguay se están dando para hacerla y bueno, intentar juntos mirar un poquito para adelante a ver cómo sigue este negocio. ¿Qué significa la cuota 481 para la industria? Si bien si hablamos de Marfrin, hablamos de producción y hablamos de industria. Sí, la cuota 481 es una de las 4 ventanas que tiene el acceso de carne uruguaya a Europa. O sea, hay 4 maneras de ingresar, hay 5, la quinta no se puede hacer porque es pagando todos los impuestos. Pero hay 4 tipos de ventanas arancelarias para entrar a Europa, ¿no? Que es GATT, congelado y enfriado, Hilton y 481. Que ahora lo vamos a ver, repasar un poquito qué significa eso. La diferencia son básicamente impuestos. Y en función de esos impuestos y en función de esa cuota, de cómo se creó, que es una desgravación en respuesta a una restricción a la carne americana, a la cual Uruguay aplicó y pudo entrar, lo que hay es un beneficio arancelario que permite que el comprador esté menos gravado de impuestos al entrar, por lo tanto pueda pagar mejores precios. En este sentido, Uruguay es uno de los países que está abierto para vender a esos mercados, pero no es el único a nivel mundial. Y el mercado elige dónde comprar. Exacto, ahí básicamente es un escenario de Estados Unidos, Australia, Uruguay, Nueva Zelanda y Canadá, son los habilitados hasta hoy. El mercado, como tú bien decís, elige, ahí los jugadores fuertes son Estados Unidos, en ese orden, Australia y después nosotros. Nosotros acabamos de entrar, fuimos los últimos, hemos hecho una performance, te diría que bastante buena, y entre otras cosas vamos a repasar los deberes que tenemos que hacer. O sea, lo que no podemos perder de vista, más allá del beneficio arancelario, es que en el fondo lo que estamos vendiendo es producto. Entonces, el concepto de estándar de producto, de buena calidad de producto, de cómo lo ve el consumidor, cómo lo compara con el americano, con el australiano, también exige. Y nosotros no tenemos las mismas condiciones de producción y de producto que tiene Estados Unidos, por ejemplo. Ni por tanto no tenemos el mismo precio. Entonces todo eso es un ejercicio permanente que en la medida que Uruguay recién ha ingresado, vamos un año y poco, recién ha ingresado, lo vamos, digamos, haciendo camino al andar, de la misma forma que el sector primario va respondiendo con algunas señales a proceso de recría, proceso de engorde, convenio, ese tipo de relacionamiento comercial con el negocio de grano, de carne de grano, que te diría que hoy es el negocio que permite
viabilizar un negocio grande. Usted decía, bueno, el comportamiento fue bueno. En los deberes que hay que plantearse, ¿cuál es el más urgente para mejorar esa calidad, para mejorar esa situación, para ingresar con más carne, que seamos un poco más elegidos? En lo comercial o en lo productivo comercial, un estándar de producto, estandarizar un poco más el producto. Tenemos mucha heterogeneidad de producto. En lo productivo, que tiene que ser, es un negocio muy riesgoso y tiene que ser muy eficiente. O sea, la otra vez con algunas jornadas con el amigo Simeone lo repasábamos. No puede ser que un corral, que haya corrales que tienen eficiencia de conversión que van de 7 a 25. O sea, arriba de ciertos niveles es inviable el negocio. O sea, esto es un negocio de mucha precisión, de la misma forma que lo es el negocio de la agricultura, que lo son esos negocios que son muy caros y muy sensibles al precio. Y muy expuestos a los insumos. En este caso lo hemos visto ahí en las presentaciones anteriores, obviamente son muy sensibles al precio, tanto la recría como el engorde final. Entonces la eficiencia en el proceso, el ser muy profesional en el proceso, es uno de los puntos que todavía está en el debe. Y lo otro, yo creo que hay dos escenarios de trabajo que todavía nos falta, en mi modesta opinión, que es para el productor y para la industria, buscar los mecanismos de relacionamiento que permitan bajarle el riesgo al negocio y generar un esquema de contrato o de acuerdo en un escenario de confianza y de números abiertos que le permita a ambas partes bajarle el riesgo al negocio, quizás ganar un poco menos, pero le baja el riesgo al negocio también. Ahí podemos captar mayor cantidad de producción, captar más productores que hasta ahora no se animan al negocio. Yo creo que más que no se animan, por lo menos que estén dispuestos a hacer los números, ¿no? En esto hay que ser muy cuidadoso, no es cuestión solo de ánimo, porque con el ánimo mucho carro que dos ruedas para arriba. Pero sí es un negocio en el cual se puede simular y sin teorizar, porque está todo probado ya, se puede simular un negocio o un esquema de negocio y sensibilizarlo con números. Y eso, ¿plantear un mercado a futuro de la carne, por así decirlo? Sí, eso es un término muy genérico, pero uno de los elementos que permitiría bajar riesgo es tratar de calzar precios. Más que quizás decir, bueno, ¿cuánto va a valer el gordo? Es cuánto van a ser las relaciones de precio entre ternero, novillito y gordo. O sea, ese tipo de relación que permita que el margen se distribuya en toda la cadena productiva, independientemente de lo que es el proceso de venta. Y ser transparente en el manejo del negocio hacia atrás. Pero yo creo que ese proceso viene porque ya está pasando, pero en la medida que sea una opción y que la relación grano-carne, como está pasando hoy, se vuelva a acomodar, porque los granos estaban desfasados del precio de carne, ahí el productor es demasiado inteligente en Uruguay como para venir a analizar ese trillo de volver a pensar que en una nueva relación flaco-gordo y una nueva relación grano-carne es posible generar procesos más eficientes, tanto de recría como de engorde. A nivel de gobierno, ¿hay deberes para hacer si hablamos de los mercados de la carne y si hablamos de la cuota 481? Yo te diría que el principal deber que tiene que seguir teniendo y todos los gobiernos es mejorar el acceso a nuestros productos. O sea, no basta solo, y en eso quizás sea muy demandante, pero ahí se nos va la vida a todos, abrir un mercado más o 5 mercados más y después, en esto hay que ver dónde nos aprieta el zapato. Yo lo muestro ahora ahí. El principal destino de nuestras carnes es la Unión Europea y ahora obviamente China. ¿Por qué no pensarnos en discutir en una negociación unilateral Uruguay-Unión Europea que nos permita ampliar la cuota Hilton, tener una posición diferente en lo que es el arancel con China, tener una posición de mayor cuota de Estados Unidos? Nuestro presidente está allá en estos días, dado que son cupos que esos gobiernos han otorgado y que otros países no logran cumplir. Australia, Nueva Zelanda no cumplen el cupo de Estados Unidos, Argentina no cumple el Hilton. No digo que se lo saquen, pero sí que le den a Uruguay la oportunidad de poder crecer o hacer crecer su valorización de producción para crecer la producción interna. Y más pensando en países o bloques de países como es la Unión Europea y China, que necesariamente necesitan nuestro producto, o sea, nuestro producto y el del mundo entero, o sea, son deficientes en carne. Entonces, ese te diría que es, en mi modesta opinión, el principal deber, más allá de la gestión internacional.
y la definición estratégica de cómo Uruguay va a negociar, si en bloques, si con Mercosur, si con Brasil, si con forma directa, etcétera, etcétera, en cada uno de esos destinos, ¿no? Eso es un poco el ejemplo, si me permiten un minuto más. Ayer estuve en una reunión con una corporación de ganaderos de Colombia, ¿no? Colombia tiene un desarrollo agropecuario todavía bastante lento, pero va creciendo. Pero ya tiene TLC con Estados Unidos, TLC con la Unión Europea, etcétera, etcétera. O sea, su potencial de crecimiento en lo productivo, pero en lo comercial, es más grande que el nuestro. Porque tiene una ventana, o sea, los impuestos que le restringen el acceso a los principales mercados del mundo son menores de los que tenemos nosotros. Entonces, en mi modesta opinión, el trabajo o el desafío está en trabajar en esos temas, porque la producción se ordena sola, centavos más, centavos menos, milímetros más, milímetros menos, bueno, ahí la vamos llevando. Somos tomadores de precios a nivel internacional y yo creo que adentro de Uruguay ya nos peleamos lo suficiente como para saber si las cosas andan bien o mal, y si no, nos seguiremos peleando como debe ser. Pero digo, a nivel del acceso internacional es importante que Uruguay defina una estrategia y vaya permanentemente, obviamente no solo con la carne, hay muchos sectores involucrados, a pelear esas mejoras de oportunidad. Ahí está el valor principal de nuestro producto. Tercer Simposio Nacional de Agricultura. En este sentido, la visión desde la empresa. Hablamos del Laboratorio Oriental. Su principal, el ingeniero agrónomo Gastón Chá, habló con nosotros sobre este tema, en lo que es la participación en el simposio en sí. ¿Qué pasa con el análisis de suelo? ¿Qué pasa con esa inversión al momento de realizar una implantación? ¿Qué sucede con los ambientes? Y ahí hablamos de la consultoría que trabaja este ingeniero principal también. Si nos referimos a agroambiente a nivel de nuestro país, los ambientes y los diferentes lugares a tener en cuenta si hablamos de un mismo establecimiento. Datos más que relevantes que compartimos aquí a través de la pantalla de TV Río Canal 3 y A Más B. Básicamente porque el simposio es un evento que te diría que engloba todas las problemáticas de la actualidad de lo que es la agricultura en todo el país, ¿no? Ha sido un crecimiento bastante acelerado lo que hemos tenido, y el simposio ha sido muy eficiente y te diría que efectivo en remarcar las cosas que son de interés de la actualidad y son fundamentales para la sostenibilidad de los sistemas. Si hablamos de los análisis, antes tal vez uno pensaba analizar aquellos productores que eran asesorados, aquellos productores de punta. Hoy por un tema económico y por un tema de cuidado y recursos naturales tenemos que analizar y saber qué hay para después hacer la implantación debe decir, y la fertilización correcta. Claro. Básicamente el tema de los análisis es que debería estar en el presupuesto de un cultivo, principalmente por dos razones. Una, porque analizando semilla y suelo, uno toma decisiones con un costo muy bajo sobre más del 60% de los costos totales. ¿Es consciente el productor de eso? Yo creo que sí, y si no lo es, de a poco lo está haciendo, principalmente porque parte de lo que es la lógica de la agricultura moderna es que uno sea eficiente con el recurso que usa. Para ser eficiente deberías tener el mejor diagnóstico posible. Bueno, de eso es lo que nos ocupamos un poco nosotros en Laboratorio Oriental, de tratar de generar resultados confiables para que los productores tomen decisiones sobre información certera, precisa, y siempre con un impacto enorme, con un bajo costo. Esa es la principal característica que debería tener un análisis de suelo y un análisis de semilla, por ejemplo. En este sentido, si uno tiene en cuenta la inversión total que uno realiza en la implantación de un cultivo, ni que hablar si hablamos de la soja, pero si hablamos de cualquier cultivo en general, y compara lo que es el costo del análisis de suelo o esa inversión, es realmente mínimo teniendo en cuenta los demás costos. Y para que te hagas una idea, seguramente el costo de un análisis de semilla y de suelo es menos del 0,5% del costo o del presupuesto de un cultivo. O sea, realmente es muy bajo el costo para el impacto que presenta. Y además que con la intensificación agrícola que se viene dando con el tiempo, de estos últimos 10 o 12 años, empezaron a aparecer cosas que antes por ahí no eran importantes, nutrientes que empezaron a ser limitantes, que antes no lo eran. Entonces como que empezó a ser un poco más complejo también la toma de decisiones a nivel de fertilización. Para eso también nos tuvimos que ir adaptando como laboratorio para ir teniendo cada vez más distintos análisis que son nuevos, principalmente todo lo que son bases, que son análisis nuevos,
Y bueno, y eso llevó a que hoy el productor, antes por ahí un análisis básico era nitrógeno, fósforo, y hoy es nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Como que cada vez más se está dando de que las empresas en general están siendo más específicos y en el tema del cuidado del suelo, ¿verdad? ¿Desde cuándo trabajando en nuestro país y en dónde encontramos al Laboratorio Oriental? El laboratorio iniciamos en el 2008 en Durazno, la ciudad de Durazno. A partir de ese momento, por una estrategia empresarial y para estar más cerca de los clientes, que era uno de los principales reclamos que teníamos de los clientes, principalmente por problemas de logística del país, instalamos en 33 en Salto y en Durazno. La idea de eso fue básicamente estar cerca de los clientes porque por ahí la logística de sur a norte o norte a sur en el país funciona bien, pero este a oeste realmente es muy mala. Y una muestra que por ahí se sacaba en 33 demoraba 2-3 días en llegar a Durazno y el productor necesitaba el dato a las 24 horas. Entonces, básicamente por una demanda de nuestros clientes fue que decidimos tratar de poner los laboratorios en los diferentes lugares estratégicos que a nuestro entender eran donde teníamos que estar, ¿verdad? ¿Se brinda solamente el resultado o se brinda también un análisis o se dialoga con el técnico independiente de lo que se puede hacer en ese establecimiento? Claro, básicamente el laboratorio se ocupa del análisis. Además del laboratorio nosotros formamos una consultora agronómica que sí se ocupa de lo que es asesoramiento a nivel de empresas. ¿Por qué un poco separar eso? Porque el laboratorio tiene que ser bien imparcial en la información. O sea, si es alto o bajo el valor, es el valor. Eso es así. Entonces, por eso formamos una consultora aparte que se ocupa de lo que es el asesoramiento. Por supuesto que si hay clientes que nos solicitan comentarios sobre esos análisis, los hacemos, pero nuestro objetivo y primordial es generar valores precisos y confiables. Justamente ante esa necesidad es que se comienza a trabajar con esta consultora a nivel nacional. Agroambientes, si hablamos del ambiente y el cuidado de los mismos y la agricultura en lo que tiene que ver con estos temas, son más que interesantes en un momento donde, bueno, el ambiente es prioridad, no solamente para los técnicos independientes y para el productor en el cuidado de su suelo, sino a nivel gubernamental, si tenemos en cuenta la ley de suelos. Claro, principalmente en agroambientes en su momento hicimos la consultora pensando básicamente en que dejar de trabajar bajo el promedio. Trabajar bajo diferentes ambientes quiere decir trabajar por capacidad de uso, que es un poco lo que hoy está en la etapa de toda la información, de trabajar en base a capacidad de uso del suelo y demás, que no es otra cosa que generar mapas de ambiente de los campos, que no es otra cosa que tener diferentes unidades de producción dentro de lo que antes era un potrero. Eso lleva a que esos diferentes suelos tienen respuestas distintas a crecimiento vegetal y por lo tanto a rendimientos de cultivo. Nos ocupamos un poco de eso, identificar zonas de manejo dentro de los campos, que en definitiva debería ser lo que hoy es el manejo de agricultura por ambientes o manejo de agricultura de precisión. No necesariamente implica tener una máquina precisa o una sembradora variable o una fertilizadora variable. Hay que arrancar un poco más abajo primero, conociendo realmente la matriz, que es lo que uno tiene, y en base a eso es que se dan las respuestas básicamente, ¿no? En lo que tiene que ver con este trabajo y la experiencia, se han obviamente observado diferentes cosas. En un mismo establecimiento se ven cosas distintas, en un mismo potrero, que tal vez a nivel agronómico era un mismo potrero para el dueño de ese establecimiento, pero a nivel de agricultura por ambiente pasan a ser 2-3 potreros. Claro. La realidad es que eso es un poco el objetivo de la agricultura moderna viene por ahí, ¿verdad? Es de tratar de identificar cosas distintas y manejarlas diferentes. Obviamente que cuando uno empieza en este trabajo lo que va haciendo es sumando complejidad dentro de parámetros lógicos de manejo. Tampoco tiene mucho sentido generar diferenciaciones o separaciones de cosas cuando es imposible de manejar. Uno tiene que ir adaptando la tecnología que tenga por ahí cada una de las empresas y en base a eso va manejando. Lo que sí está claro es que ya no podemos trabajar más con un potrero, como decís tú, promedio. Es importante empezar a separar las cosas distintas. Siempre cuando algo es distinto es probable que se esperen respuestas distintas a nutrientes, a fertilización, a rendimientos de cultivo. Entonces, la realidad es que hoy el intento fuerte es de tratar de separar, generar la cultura de separar cosas que son distintas y manejarlas distintas. Ese es un poco el objetivo de la agricultura por ambientes.
Y ni que hablar que cuando uno a su vez a eso le empieza a sumar tecnología como es una siembra variable, una fertilización variable, empieza a cerrar el círculo y ve los frutos de lo que es realmente manejar las cosas diferentes, ¿verdad? Gastón, para ir finalizando, lo único permanente es el cambio en la vida general en la agricultura, ni que decirlo, ni que tal vez. ¿Cómo han tomado los productores que se transforman en empresarios o aquellos que, bueno, han arrendado pero tienen empresarios a cargo de esa tierra, esta agricultura moderna y ese permanente cambio que se ha venido dando, además acompañado de situaciones económicas diferentes, obviamente, para cada zafra, para cada cultivo? Yo creo que los cambios, por supuesto, que han sido tremendamente bruscos, ¿no? O sea, la agricultura del país desde hace 10, 12 años hasta ahora ha cambiado muchísimo. Creo que para todos fue un cimbronazo enorme. Hemos ido acomodando el cuerpo todos un poco, tanto dueños de la tierra, agricultores, contratistas, técnicos. Pero creo que se está transitando un camino de bastante diálogo. Por ahí hay que ir ajustando algunas cositas, principalmente la relación contratista, más bien dueño de la tierra, arrendatario. Eso yo creo que es la relación, el objetivo a corto plazo de que hay que dialogar más, porque todos estos nuevos proyectos que está generando el Ministerio del Plan y Uso y Manejo del Suelo va a llevar a que el dueño de la tierra tiene que dialogar más con el que hace la agricultura o el arrendatario. Pero creo que las cosas se vienen dando, las respuestas de los productores han sido muy buenas, la respuesta de los dueños de la tierra ha sido buena. Así que me parece que vamos por buen camino. Hay que transitarlo más y obviamente que se irán ajustando los detalles a medida que se vayan transitando, ¿verdad? Esto tiene que ver con Paysandú y con la estación experimental Dr. Mario Casinoni, más que hace pocos días se festejaban los 50 años de la creación de esta estación. ¿Se imaginaba este camino de estudiante con esta agricultura en este cambio permanente? No, creo que no. Yo en aquel momento en realidad Paysandú, la EMAC Paysandú yo la hice en el 99. En aquel momento agricultura, por decirlo de una manera, soja había 5 o 6 mil hectáreas. Era muy difícil imaginarse este crecimiento. Sí, yo creo que los que nos gustaba la agricultura en aquel momento peleábamos mucho para que esto hubiese pasado, pero nunca nos hubiéramos imaginado. En aquel tiempo nos decían, va a haber 1 millón de hectáreas de soja, y yo te decía, no, estamos todos locos. Pero creo que fue muy positivo el cambio, realmente fue un golpe a favor, interesante, y que por suerte lo estamos viviendo nosotros, ¿no? Eso es lo más lindo. Generar además este tipo de herramientas, si hablamos del Laboratorio Oriental, si hablamos de la consultora Agroambientes, es más que interesante para brindar soluciones. Por supuesto. Es que yo creo que parte de cuando existe la demanda es que aparecen los servicios. Entonces, si no hubiese existido todo este crecimiento en la agricultura, todas las problemáticas que existen hoy a nivel de saturación de base, de suelos, de ambiente, de lo que sea, yo creo que parte de todos estos servicios no existirían tampoco. Entonces, estamos en un tren en donde cada uno aporta su granito de arena en la cadena, ¿sí? El eslabón, yo creo que cada uno pone lo que sabe poner. Y ahí es como se empiezan a generar estas cadenas que funcionan y bien, ajustando por supuesto detalles continuamente, como tú decís, cambios y cambios y cambios, pero creo que ha sido un cambio sensacional, ¿no? Realmente a los que nos gusta la agricultura, por lo menos, realmente es algo que se transpira y es espectacular. El título de la charla en el marco del tercer Simposio Nacional de Agricultura era Nitrógeno. Si agregamos más, nos estamos quedando cortos. Y el final de la charla y también de esta entrevista responde esta interrogante que plantea el ingeniero agrónomo Esteban Hoffman, coordinador general de este simposio, quien habló justamente sobre su disertación y también sobre el balance de la actividad que se realizará en el próximo 2015 nuevamente aquí en Paysandú. En realidad una parte bastante importante de las charlas fueron justamente, no son charlas científicas típicas donde uno presenta un trabajo, son disertaciones sobre un tema, por eso el prólogo del libro dice, bueno, les devolvemos información con opinión. Y la opinión es del grupo y en particular del disertador, que es el que le toca la volada, que con la información que se presenta a otro puede ser un análisis completamente distinto o con un uso diferente. Y en realidad eso es que agregando más nos estamos quedando cortos, que está en términos de pregunta, al final de la charla queda como una aseveración. La propia pregunta se responde por sí misma, o sea que es una pregunta con respuesta. Y lo que mostramos ahí es que justamente, como consecuencia de la agricultura que estamos llevando adelante en el Uruguay, que no es la que muchas veces surgen de los experimentos, porque
mucho de lo que se hace a nivel del país no es lo que se hace a nivel experimental, pero uno tiene que tener un diagnóstico de lo que está pasando a nivel de producción. Este sistema agrícola que hace 10 años, 12 años, que ya no rota con pasturas y que por lo tanto hay un número importante de área que cumple 8 o 10 años de agricultura continua de siembra directa. Los datos reales, si uno calcula en base a la información que tenemos del Uruguay, tenemos más de 2/3 del área que tiene más de 5 o 6 años promedio de agricultura. O sea, está en condición de chacra, entre comillas, de chacra vieja, y con una frecuencia por lo menos de 12 cultivos en ese lapso y con 8 cultivos de soja. Y en estos últimos años, además con sojas muy buenas, sobre todo en los últimos 2. Y aquellos cultivos cereales, y en particular los cereales de invierno, que son los que tienen la diferencia de la soja, adicionales de fertilizantes muy importantes después de la siembra, como el nitrógeno, dependen de que el suelo, agregar poco es el resultado que el suelo da mucho. Cuando el suelo deja de dar, como consecuencia que el flash de las pasturas se acabaron, porque está muy lejos, es más que razonable pensar que haya que echar más. Siempre la duda es cuánto más. Y en realidad lo que está pasando es que a nivel de producción la gente termina echando mucho, pero llegando tarde sistemáticamente en todos los momentos. ¿Por qué? Porque se arranca con muy poco nitrógeno de la siembra, muy poco, porque no hay oportunidad de que haya mucho, porque después de cultivos de soja y con muy poco tiempo entre la cosecha y la siembra, no hay tiempo para que el suelo acumule. O sea, se sale con nada de la siembra, salvo casos excepcionales, y la gente corrige con el fertilizante basal el fósforo, pero no corrige nitrógeno, porque tendría que sumar una actividad adicional, porque los fertilizantes que están usando tienen muy poca cantidad de nitrógeno. Entonces la gente sale con poco nitrógeno, agrega poco nitrógeno al fertilizante y se va hasta el próximo momento a inicio macollaje, y lo probable es que el nivel de nitrógeno del suelo sea muy bajo otra vez. Y se le exige al productor altas dosis de nitrógeno de vuelta, pero ya con una cantidad de días en los cuales el suelo el cultivo estuvo 15 a 20 días con deficiencia. Agregar mucho no permite resolver la deficiencia anterior. Y como se arranca a niveles muy bajos, y hay que llegar muy lejos con el fertilizante ahora, porque los ciclos son muy largos, en realidad se vuelve a llegar corto de vuelta al próximo momento, y al último momento, que es cuando el cultivo comienza a engañar, y otra vez se exigen cantidades muy importantes, porque el suelo cada vez aporta menos, pero cuando uno agrega con valores de nutrientes en el suelo de la planta muy bajos, ya hay una pérdida que es indescontable. Entonces a veces hay empresas que están terminando con 140, 150 kilos de nitrógeno, y el cultivo estuvo un periodo muy largo de su tiempo con una deficiencia muy importante. Eso hace crisis cuando además las chacras tienen otro tipo de problemas, que es parte de lo que va a hablar esta tarde Osvaldo, de mostrar los problemas de calidad del suelo asociados a la agricultura que se está haciendo hoy. Y bueno, y esto nos está empezando a generar una cantidad, no solamente con el nitrógeno, con las necesidades adicionales de azufre, más todo lo otro que está en la vuelta, ¿no? En este sentido, ¿hay que agregar más? Sí, es la respuesta antes. Claro, la respuesta es así. Necesariamente cada vez tenemos que agregar más y va a seguir pasando el tiempo, y si no cambiamos el sistema vamos a tener que levantar inclusive estas cantidades que ni siquiera se agregan hoy. Pero la principal recomendación es que hay que empezar mucho antes. Los cultivos no pueden estar con deficiencia temprana, porque si queremos sacar 6 toneladas como se puede, es imposible sacarlo de esa manera. Entonces en realidad uno podría ser mucho más eficiente antes de dar escalón de agregar cantidades muy importantes. Lo que ya se está agregando, agregarlo mejor y no dejarlo todo para el final, que es cuando la gente ve y se asusta porque los cultivos están feos y tratan de resolver el problema agregando mucho, y ya parte del problema no tiene solución. Ingeniero, si hablamos del simposio en general, no particularmente de la charla, evaluación de esta actividad que sin lugar a dudas tenía una frase más que interesante: no se llega si no se sabe a dónde ir, pensar en las causas y no solo medir las consecuencias, hacer pensar a todos los participantes de estas causas y no solo medir las consecuencias. Que el ministro haya llegado a la actividad hacen pensar de que bueno, el tema está sobre la mesa y hemos dejado muchas interrogantes con respuestas o no tanto para los participantes que vinieron a Paysandú. Esto es así. El eslogan tiene dos componentes. Uno es el primero, que es el mismo eslogan del simposio del 2011, no se llega si no se sabe de dónde ir. Seguramente sea el corazón del eslogan para los próximos simposios. Y va a cambiar el segundo título en referencia, que es el que hace la diferencia entre un simposio y otro, porque creemos que esta frase, que en realidad en algún momento la hizo pública Botinelli, de Factum, ¿sí? Es muy adecuada para cuando se trabaja en investigación.
y cuando un país tiene que conducirse hacia determinado lugar. Esto de que no se llega si no se sabe dónde ir, justamente tiene que ver con definir cuál es el foco y a dónde está ubicado el país, vamos todos, más allá de lo que esté pasando. En este tipo de eventos, hoy últimamente es muy común que se hable mucho de cuáles son las consecuencias de lo que estamos haciendo, y en realidad cuando uno profundiza en las causas, en realidad puede corregir el rumbo, porque tenemos mucho más elementos para prever lo que puede pasar en el futuro sin esperar que llegue el futuro. Por eso el prólogo del libro justamente habla en referencia a eso. En definitiva, hoy, el 2012, 2013, el 2014, es el futuro de cuando se inició el periodo de explosión agrícola en el 2003. Hoy es el futuro del 2003-2004. El futuro de lo que estamos haciendo hoy está en el 2020. Y nosotros podemos nada más que enterarnos, porque vamos inercialmente hacia allá, o trabajar si en realidad conocemos las causas de los problemas que hoy ya son muy evidentes y podemos tener elementos para predecirlo. Y este simposio tiene esa característica, por eso de las disertaciones, y por eso es muy importante la opinión del grupo, del investigador, más allá de los resultados específicos. ¿Quién mejor que quienes están trabajando el tema puedan dar su opinión en cuanto a las perspectivas y a quiénes generan, cuáles son las causas de los problemas que estamos viendo? Y de qué cosas hoy no están previstas resultados, pero sí tenemos elementos de decir, si seguimos así vamos a terminar mal y en un agujero. Los resultados de por suerte, venimos con el tercero, después de 2 seminarios internacionales, que fue en 2007-2008, y se está transformando en un clásico ya, es el tercero, la gente lo toma como el gran evento de la agricultura cada 2 años, que le toca los años impares. Por suerte pasamos más de los 500 asistentes, que son técnicos. Esta no es una jornada abierta a productores, y específicamente no es abierta a productores, porque los técnicos quieren mirar la información de primera mano y discutirla ellos primero, cosa que me parece bastante razonable. Después vienen las etapas de los institutos, las organizaciones de investigación y difusión que tratan de ponerlo esto en la mano de los productores, pero son actividades de difusión. Esto es una actividad científica en donde se da a conocer mucha información nueva y sobre todo se viene a discutir con los participantes, porque además se lleva también, uno se vuelve con muchas cosas en la bolsa para poder seguir trabajando. Y como tienen continuidad, las promesas de hoy seguramente sean los resultados del 2015. Y eso es lo que hemos estado haciendo del 2009 para adelante. Y lo bueno también que este es un evento que nace en Paysandú, crece en Paysandú y se va a morir en Paysandú. No está ni previsto ahí sacarlo de la ciudad de Paysandú. Porque la estación experimental para esta profesión es una rareza en el mundo, porque no hay casi lugares en el mundo en donde los estudiantes de grado tengan que venir a convivir un año entero a una estación experimental y ahí completar parte de su formación, que hoy empieza en cuarto y hoy termina en quinto, y además muchos de ellos siguen de largo con la maestría. El año pasado trajimos a un conjunto de investigadores de casi todo el mundo a un seminario internacional de fisiología vegetal, y se quedaron maravillados con el sistema de enseñanza, porque los tipos están ahí todito el día como viviendo una estación experimental. Bueno, todo este tipo de cosas no son por casualidad, llegamos a esto justamente porque hay un grupo humano y una masa humana que hoy es atractivo para el sector productivo y para los técnicos, porque se supone que la prueba está la capacidad de propuesta, que no es solamente Facultad de Agronomía, esto se organiza junto con IMNI, con OSUR, en la cual sistemáticamente están participando los técnicos de INEA. Y seguramente hoy este evento está quedando chico, ya habría reclamo para hacer un tercer día. Pero un tercer día es muy largo para este tipo de actividades, sobre todo porque a los técnicos se les hace tremendamente difícil estar 2 días enteros en un lugar, ¿no? Este pasado 17 de octubre se realizó la segunda edición de Pampas y Poliangos en el predio de la Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú. Camba Pitá junto a Santa Eulalia remataron una vez más bajo el martillo del propio Gerardo Zambrano. Hacemos el balance de lo que acontecía en el predio de la Asociación Rural Exposición Feria junto al principal de Cabañas Santa Eulalia, Juan Carlos Moreno. Ya cansado, pero muy contento. Una pequeña evaluación al cruce con un abrazo con Fernando recién. Estamos más que contentos y el éxito obviamente de que se fue todo nuevamente y no solo vimos compradores que siempre nos siguen, sino vimos nuevos compradores y eso nos pone muy contentos. En el final del remate solamente quedaron toros astados, que sabemos que la plaza en Paysandú no es lo más apetecible para los clientes, toros astados, pero bueno, así todo, la evaluación de vientres y toros fue un nuevo éxito de este remate que nos da fuerza para seguir continuando año a año, poder seguir mejorando la oferta de este remate.
En este sentido, toros muy bien preparados, así lo destacó Gerardo Zambrano, también uno lo podía observar en la pista. Sí, obviamente que con todo el sacrificio que pasamos este invierno y que se vino hasta tarde del invierno, pudimos llegar con los toros en tiempo y forma y bueno, ni que hablar que no había ni un toro con pelo, estaban todos pelechados y bueno, la idea era esa, la presentación de los toros para el público y sobre todo con la agilidad de que salen directo a los rodeos y salen atrás de las vacas. En lo que tiene que ver con, bueno, la selección, decías vos, mochos y astados, más preferencia por los mochos, los astados, ¿seguirán estando en Santa Eulalia o habrá que pensar un poco qué es lo que quiere el público? Santa Eulalia ya hace tiempo que se dedica solamente a el Hereford. Obviamente que por la raza que tenemos aparecen siempre algunos genes astados y bueno, pero a nosotros no nos molestan, pienso que son muy buenos animales y van a generar mucha carne y mucha calidad como cualquiera de los mochos, que simplemente, obviamente que para los clientes los entendemos de que sí les molesta porque no es lo que buscan. A nosotros no nos molestan, pero sí los nacen, los cuidamos y los presentamos porque la verdad que el Hereford es uno solo. ¿Ya pensando en la tercera edición? Sí, ya recién hablaba con nuestros socios y ya intercambiando ideas de cuánto están pesando los terneros de año, porque el año que viene con 2 años los esperamos con la nueva generación. Gerardo Zambrano presente en Paysandú en el predio de la Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú para bajar el martillo en la segunda edición de Pampas y Poliangos. El balance del rematador en lo que fue esta segunda edición y los comentarios relacionados a esta zafra de reproductores 2013. Realmente estamos muy contentos. Es un segundo remate. Siempre los remates como que demoran de alguna manera un poco más en asentarse. Sin embargo, acá quedó, diríamos, de alguna manera consolidado este remate. Porque el Angus anduvo muy bien, porque Campapitá ya es una reconocida cabaña y creo que complementa muy bien la oferta de lo que puede ser Santa Eulalia. Los toros negros Santa Eulalia realmente estaban espectacularmente buenos y se vendieron muy bien. Yo diría que todos los toros negros de Campapitá y los de Santa Eulalia hicieron 4.500 y algún dólar de promedio. Realmente un promedio muy pero muy bueno. Y en el tema de los Hereford, sabemos, estaban muy bien presentados los toros, hay que felicitar en este caso a Moreno porque realmente los toros estaban muy bien presentados. Y la torada estaba muy bien, los mochos se vendieron todos, promedio 3.600, 3.700, lo que sean los toros mochos. Y los astados se vendió, creo que eran un par de toros astados, que siempre es una categoría un poquito más difícil de vender, siempre todo considerando un buen estado y que los toros estaban muy buenos. Así que yo felicito a la cabaña, realmente estamos muy pero muy conformes con este segundo remate y evidentemente, bueno, es una genética que se incorpora a otros rodeos y que evidentemente ha dado muy buenos resultados, ¿no? En lo que tiene que ver con la zafra en sí, decíamos, anda volando porque anda viajando, volando por todo el país, bueno, para cumplir con los clientes, para estar apoyándose en el excelente equipo que tiene Zambrano y compañía en diferentes partes del territorio nacional. Sí, la verdad que sí, hoy estamos con 2 remates, hoy estamos nosotros con este remate acá y está Alejandro un poco allá que teníamos 580 caballos en Tacuarembó, y realmente después también una liquidación de unos caballos de Pédire criollos, incluyendo dentro de eso, dentro de lo que va a empezar el marco de la exposición de Tacuarembó. Ayer tuvimos, bueno, Bayucuá que anduvo muy pero muy bien, como siempre Bayucuá, pero de noche teníamos un remate también de pura sangre de carrera que anduvieron también muy bien, vendimos 21 potrillos, uno arriba de $20.000, que fue hermana, era de la que ganó la polla, y bueno, y mañana estamos de vuelta con Tupambaé. Tupambaé es una cabaña de Hereford también muy buena, mocho y astados, se hace en el propio establecimiento, el doctor Costa, y creo que realmente vamos a estar con otro remate, esperemos que muy bueno. Y sintetizando te diría que vemos que la zafra está muy bien, que realmente creemos que los niveles de precios están muy bien y sobre todo las ventas porcentualmente hablando también muy buenas, así que estamos muy conformes. Ahora los campos mejoraron, entre poco el calor, la lluvia, alguna lluvia prevista, creo que eso va a mejorar los ganados, así que yo creo que la zafra va a seguir en este tono, vendiéndose prácticamente todo y con valores similares a los del año pasado, ¿no? En este sentido recuerdo que en el lanzamiento de la zafra en la capital del país usted decía, bueno, hay que revisar, no solamente tener en cuenta qué pasa con las hembras y el estado, hay que revisar los toros, hay que tener en cuenta y bueno, seleccionar bien, además de hacer la revisación en el campo. ¿Cómo ha venido ese comentario, ese consejo del escritorio? Bueno, yo te diría que muy bien, porque es necesario. Yo lo he hablado con muchos porque aparte en ese aspecto yo lo hago y creo que realmente, y uno se lleva sorpresas con toros nuevos que de repente uno ve que están aptos y bueno, y no tienen la posibilidad reproductiva que es necesario para preñar las vacas. O sea que en ese aspecto yo creo que la gente
para buscar la eficiencia, realmente uno ve que eso es una herramienta imprescindible. Es como cuando uno hace el tacto o no lo hace. El tratamiento que tiene una vaca preñada y una vaca payada son distintas en el momento de hacer el lácteo. Y después la incorporación de genética es otra de las cosas que uno lo ve perfectamente. Hoy por hoy que tenemos que llegar a un novillo liviano, un novillo nuevo pero pesado, una 481 para mala cuota, si uno no tiene buena genética, aparte de la alimentación, solo con la alimentación no hace nada y solo con la genética tampoco. Las dos herramientas creo que son lo que hacen posible que se haga de esa manera. Así que te diría que yo creo que el camino es elegir buenos toros, buena genética y evidentemente la revisación es un trabajo previo como lo estamos haciendo y está dando buenos resultados. Los aberdinangus presentes en el predio de la Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú desde Artigas, desde la cabaña Cambapitá para la segunda edición de Pampas y Poliangos. Con el principal de la cabaña, Fernando Barrios, realizamos el balance de la segunda edición de este remate que se realizó el pasado 17 de octubre. Realmente estamos muy contentos con Mariel. Terminó un nuevo año, una nueva zafra aquí en Paysandú. Muy positivo. Tuvimos la exposición de Paysandú, tuvimos la exposición de Guichón, vendimos en Guichón, ahora vendimos este remate acá, una actividad muy intensa aquí en el departamento. Muy contentos, volvieron a comprar compradores de ediciones anteriores de nuestra participación en las exposiciones y compradores del primer Pampas y Poliangos del año pasado. Es decir que nos deja muy satisfechos, quiere decir que la gente le gustó cómo anduvieron los toros, hay una evaluación positiva y bueno, de a poquito vamos afianzándonos, conociendo a la gente y bueno, viendo las necesidades, lo que precisa y corrigiendo los errores que podamos cometer y esa es nuestra meta. En este sentido, bueno, ¿qué podemos decir que tienen los toros de Cambapitá que se defienden así, de esta forma en la pista? Nosotros lo que buscamos básicamente es que los toros sean funcionales, que funcionen bien y la cabaña da garantías absolutas en cuanto a cualquier problema que haya. No solamente eso, sino que tienen garantía de vida y incapacidad reproductiva por 90 días. Y eso creo que es un diferencial importante porque aparte de esa garantía está la garantía de la cabaña en todo el año atendiendo cualquier tipo de problema que haya y bueno, la gente hace confianza en comprar un reproductor y nosotros no tenemos más obligación que respaldar ese productor porque cuando siempre lo decimos en los remates, cuando compran un toro de Cambapitá no están comprando solamente ese toro, sino que están comprando todo el equipo técnico de la cabaña, toda nuestra dedicación, todo nuestro cariño puesto a que ese toro funcione bien. Y bueno, creo que eso es un diferencial importante y creo que es lo que más beneficio nos va a dar a largo plazo, que es nuestro objetivo, trabajar hacia el largo plazo y no mirar el mañana solamente, sino más adelante. Pensando ya buenamente, en este sentido hablamos específicamente de Paysandú y de Pampas y Poliangos, pero ya pensando en lo que será el año que viene, porque los animales de la tercera edición de Pampas y Poliangos ya están nacidos, ya están elegidos. Sí, sin duda que sí. Terminan la zafra remates, ya seleccionamos qué toros van para qué remate y ya se empieza la preparación final. Está muy bien, la ternera está muy bien, están cumpliendo un año ahora, un año y medio y bueno, realmente está muy correcto el desarrollo a pesar de que fue un invierno muy complicado en el norte. Les presentábamos este litoral norte desde el predio de la Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú, haciendo referencia a lo que fue la segunda edición de Pampas y Poliangos, remate que se llevó a cabo aquí el pasado 17 de octubre, bajo el trabajo en el martillo del propio Gerardo Zambrano, obviamente de Zambrano y compañía, y la excelente calidad de reproductores presentados por las cabañas Santa Eulalia y Cambapitá. Nos reencontramos dentro de 7 días aquí a través de la pantalla de TV Río Canal 3 y A+B para brindarles más información del Paysandú agropecuario y la región.
trote llegado a la estancia La Negrita, la de puerta siempre abierta, como esperando visita. 2 leguas y pico de rodó, vive su dueño un paisano, en Pago de Duraznito, departamento es Soriano. Me gusta ensillar caballo y largar a campo abierto, y a la sombra en la palmera amarguear. Con Adalberto le damos rienda a la copla, siempre es buena la ocasión, hablar de cosas vividas honrando la tradición.